Lengua y literatura, noveno grado. Practico lo aprendido. Unidad 5. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 152 a las 153. Recuerda escribir a lápiz. Página 152. Practico lo aprendido. Actividad individual. Leamos el siguiente fragmento. Insensatez. Yo no estoy completo de la mente, decía la frase que subrayé en el marcador con el marcador amarillo y que hasta pasé en limpio en mi libreta personal, porque no se trataba de cualquier frase, mucho menos de una ocurrencia, de ninguna manera, sino de la frase que más me impactó en la lectura realizada durante mi primer día de trabajo, de la frase que me dejó lelo en la primera incursión en esas 1100 cuartillas impresas casi a renglón seguido, depositadas sobre el que sería mi escritorio por mi amigo Eric, para que me fuera haciendo una idea de la labor que me esperaba. Yo no estoy completo de la mente, me repetí impactado por el grado de perturbación mental en el que había sido hundido ese indígena cachiquel, testigo del asesinato de su familia. Por el hecho de que ese indígena fuera consciente del quebrantamiento de su aparato psíquico a causa de haber presenciado, herido e impotente, cómo los soldados del ejército de su país despedazaban a machetazos y con sorna a cada uno de sus 4 pequeños hijos y enseguida arremetían contra su mujer. Nadie puede estar completo de la mente después de haber sobrevivido a semejante experiencia, me dije cavilando morboso, tratando de imaginar lo que pudo ser el despertar de ese indígena, a quien habían dejado por muerto, y que luego, muchos años después, tuvo la oportunidad de contar su testimonio para que yo lo leyera y le hiciera la pertinente corrección de estilo. Un testimonio que comenzaba precisamente con la frase «Yo no estoy completo de la mente», que tanto me había conmocionado, porque resumía de la manera más compacta el estado mental en que se encontraban las decenas de miles de personas que habían padecido experiencias semejantes a la relatada por el indígena cachiquel, y también resumía el estado mental de los miles de soldados y paramilitares que habían destazado con el mayor placer a sus mal llamados compatriotas, aunque debo reconocer que no es lo mismo estar incompleto de la mente por haber sufrido el descuartizamiento de los propios hijos que por haber descuartizado hijos ajenos, tal como me dijo antes de llegar a la contundente conclusión que era la totalidad de los habitantes de ese país la que no estaba completa de la mente, lo cual me condujo a una conclusión aún peor, más perturbadora, y es que solo alguien fuera de sus cabales podía estar dispuesto a trasladarse a un país ajeno cuya población estaba incompleta de la mente para realizar una labor que consistía precisamente en editar un extenso informe de 1100 cuartillas en el que se documentaban las centenares de masacres, evidencia de la perturbación generalizada. Yo tampoco estoy completo de la mente, me dije entonces, en ese primer día de trabajo, sentado frente al que sería mi escritorio durante esa temporada, con la vista perdida en las altas y blancas paredes, casi desnudas de esa oficina que yo ocuparía los próximos 3 meses, y cuyo mobiliario consistía nada más en el escritorio, la computadora, la silla en que yo divagaba y un crucifijo a mi espalda, gracias al cual las altas paredes no estaban completamente desnudas. Yo me encontraba ahora precisamente en la sede del arzobispado frente a 1100 cuartillas a renglón seguido que contenían los espeluznantes relatos de cómo los militares habían exterminado decenas de poblados con sus habitantes. Yo soy el menos completo de la mente de todos, pensé con alarma, mientras me ponía de pie y comenzaba a pasearme como animal. Horacio Castellanos Moya. Página 153. Ahora respondamos en el libro de texto. Literal A. Explico en qué consiste el trabajo del personaje principal.
¿Qué es lo que cuenta él en la historia? Dice que él tiene que leer un informe que contiene relatos testimoniales del sufrimiento indígena a manos de militares. Literal B. Creo que las escenas de violencia perturban al personaje. Justifica tu respuesta. El personaje manifiesta que sí, porque lo impactó la frase "yo no estoy completo de la mente". Lo que ha leído lo ha conmocionado. Recuerda que habla de violencia de alguien que mató a personas frente a otros. Literal C. Explico cuál creo que es la denuncia social que se desarrolla en el fragmento. En el fragmento se está denunciando la violación de derechos a los pobladores indígenas, que en su mayoría son humildes e indefensos. Literal E. ¿Qué tipo de narrador tiene el fragmento leído? Ejemplifico. El texto leído tiene un narrador protagonista, porque es él el que está relatando su propia historia y va reflexionando sobre el texto. Literal F. ¿Qué características de la novela negra están presentes en el texto? Podemos decir que la temática principal es resolver ese crimen, ya que refleja una realidad de intriga y violencia en la sociedad. Literal G. Sintetizo el fragmento leído en inicio, desarrollo y desenlace. Veamos las tres partes del texto ya resumido. En el inicio, él lee una frase que lo impacta en su primer día de trabajo. En el desarrollo, lee el testimonio completo de un sobreviviente quien describe de forma espeluznante lo que vivió. Y en la desenlace, él comprende que sí está completo de la mente porque su trabajo es importante para ayudar a estas personas. Y pasamos a la unidad 6, el teatro existencialista. Elabora de forma creativa en tu cuaderno la portada de esta unidad. Además, en esta unidad veremos que antes de empezar se hablará del teatro existencialista, el cual surge en un periodo crítico de la historia de Europa y Latinoamérica, en el que la Primera y la Segunda Guerra Mundial dejan a la población en la zozobra, la pobreza, el desempleo, la muerte de seres queridos, la angustia y la desesperación. Todo ello se apodera de los intelectuales, filósofos y escritores, quienes anteponen la existencia del ser ante la realidad convulsa que se convierte en un caos y da vida a los personajes de obras teatrales magistrales que también se cuestionan la existencia desde el punto de vista teocentrista o ateísta. 2. Aprenderemos a analizar obras teatrales existencialistas. B. Interpretar el contenido de obras dramáticas correspondientes al teatro existencialista. C. Aplicar las normas ortográficas para el uso de mayúsculas en nombres propios. D. Utilizar signos no verbales o paralingüísticos. E. Analizar morfosintácticamente oraciones simples. F. Redactar un currículum vitae a partir de sus características y su estructura. El producto de la unidad será elaborar un currículum vitae. Es un texto que escribirás y que será evaluado de los siguientes criterios. Cumple con la estructura de un currículum, presenta información clara, precisa y verificable, evidencia el uso adecuado de normas ortográficas, como la inicial mayúscula, utiliza de manera adecuada los signos de puntuación, utilizas un lenguaje formal y adecuado para el entrevistador. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Suscríbete y dale like.